La comparecencia 682/25 del señor don Albert Guibernau Molina, director general de la Fundación Civismo, a petición del Grupo Parlamentario Popular y al objeto de informar sobre afectación al Estado de Derecho y la igualdad entre españoles, concretamente su afectación sobre los ciudadanos que residen en la Comunidad de Madrid del llamado Acuerdo Bilateral del Concierto Singular de Cataluña, por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea y la norma tercera de las reglas básicas sobre la composición y funcionamiento de esta comisión. Conforme a lo previsto en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, por remisión de la norma tercera de las reglas básicas de composición, organización y funcionamiento de esta comisión y considerando el acuerdo del plan de comparecencias en su punto 2.5, adoptado por la mesa de la comisión y oídos los portavoces el pasado 14 de abril de 2025, el debate de esta comparecencia se ordenará en una primera intervención del compareciente por tiempo máximo de 15 minutos, seguida un turno del Grupo Parlamentario Popular de 5 minutos y finalmente tendrá el uso de la palabra nuevamente el compareciente, en este caso por un tiempo máximo de 10 minutos. Por tanto, está todo preparado para que iniciemos el debate con la intervención del señor don Albert Guibernau Molina, director general de la Fundación Civismo, y antes de darle la palabra, agradecerle públicamente su presencia, el que haya aceptado la invitación de esta comisión, y es un honor recibirle en esta casa, que lo es de todos los madrileños y por tanto también suya. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Comparezco hoy en esta asamblea con la intención de tratar de aportar claridad, rigor y sentido institucional sobre una cuestión de enorme trascendencia para nuestro modelo territorial, la llamada financiación singular de Cataluña. Lo que algunos presentan como un ajuste técnico o una propuesta coyuntural no es, en realidad, otra cosa que la creación de un sistema privilegiado para una comunidad autónoma concreta, a costa del equilibrio del conjunto. Lo diré con rotundidad. El llamado cupo catalán no solo no es posible jurídicamente, sino que no es deseable políticamente, no es justo económicamente y no es responsable socialmente. Representaría un punto de inflexión que afectaría no solo a las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, sino también, y esto es aún más grave, a la confianza de los ciudadanos en el principio de igualdad que debe inspirar la acción política. España es ya el segundo país del mundo con más autoridad política en manos de sus gobiernos regionales, según el Regional Authority Index de la Universidad de Oxford. Es difícil imaginar mayor independencia sin mayor fractura. Cataluña no sería la última comunidad autónoma en pedir el mismo trato. Y si se le otorgara ese mismo trato a otras comunidades autónomas, seguramente el nacionalismo pediría más. Es un monstruo insaciable. La propuesta parte de la Generalitat de Cataluña, que aspira a gestionar y recaudar el 100% de los tributos generados en su territorio, al modo del régimen foral que rige en País Vasco y Navarra. Su planteamiento es muy sencillo, que el Estado le transfiera no solo competencias, sino también estructura administrativa, los sistemas de inspección y control tributario y, en definitiva, que se repliegue. Pretenden expulsar a España de Cataluña. Estamos, por tanto, ante una reclamación de independencia financiera y fiscal, sin que exista el más mínimo respaldo constitucional para ello. Recordemos que el régimen foral está amparado por la disposición adicional primera de la Constitución, como reconocimiento a unos derechos históricos muy concretos. En el caso de Cataluña, por el contrario, no está incluida en ese artículo, ni tiene base jurídica alguna para reclamar un trato similar. Implantar un cupo catalán implicaría modificar la Constitución, la LOFCA, la Ley de Cesión de Tributos y el propio Estatuto de Autonomía. Pero más allá del corsé legal, el problema es de fondo. Destruiría el principio de igualdad entre españoles. Porque si cada comunidad rica puede retener sus ingresos y desligarse del esfuerzo colectivo, ¿qué ocurre con el resto? ¿Quién sostiene entonces los servicios públicos comunes? ¿Qué sentido tendría seguir hablando de solidaridad interterritorial? Pero vayamos a los números. En 2021, Cataluña aportó al Fondo de Garantía de Servicios Públicos
un poco más de 18.000 millones de euros. Si se aplicase su sistema de cupo, en el caso más beneficioso para el Estado, esta aportación pasaría a ser de 3.900 millones de euros. Esto supondría una pérdida de más de 14.300 millones anuales para las arcas públicas. Para que se hagan una idea, y aprovechando que estamos en Madrid, esto equivale a 45 veces la inversión que se ha hecho en el Hospital 12 de Octubre, ¿no? Equivale a 384 euros por cada uno de los ciudadanos que se mantendría en régimen común y que deberían incrementar su aportación al Estado, ¿no? También implica el 100% del gasto sanitario en Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón juntas. ¿Qué implica esto? Que el Estado dejaría de ingresar, y en el momento en el que estamos es muy relevante subrayarlo, el 100% del gasto anual en defensa, o más del 15% del gasto público en sanidad o el 23% del presupuesto en educación. Esta pérdida no solo tiene unos efectos contables o numéricos, sino que tiene efectos concretos y reales en la vida de millones de españoles que dependen de esos recursos para acceder a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales. Y aquí es donde surge la paradoja más grande, que es que mientras algunos reclaman retener más recursos, lo cierto es que Cataluña es la comunidad más endeudada de toda España, con más de 73.000 millones de deuda acumulada con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Solo en 2023 recibió más de 12.000 millones de euros, el 36,8% de todo el dinero prestado por el Estado a las comunidades autónomas. ¿Cómo se entiende que la comunidad que más recursos ha recibido del Estado sea al mismo tiempo la que exige gestionar todo su sistema fiscal como si no necesitara ayuda de nadie? Señores y señores, permítanme una cita muy pertinente en este contexto. Decía el economista Anthony de Jassey que un sistema es injusto cuando premia al infractor y penaliza al cumplidor. Eso es exactamente lo que está en juego con esta propuesta. Si premiamos con un trato fiscal privilegiado a la comunidad más endeudada, con mayor déficit y peor gestión financiera, estamos enviando un mensaje devastador al resto del país. Que la irresponsabilidad sale rentable, que la amenaza se premia y que la presión política vale más que la lealtad institucional. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con aquellas comunidades que gestionan con prudencia sus recursos, que cumplen con sus objetivos de déficit y que no han necesitado rescates del FLA, que contribuyen en cierta manera al sistema, que contribuyen más de lo que reciben, ¿no? Comunidades como precisamente la Comunidad de Madrid, que hoy aporta más de 6.300 millones de euros netos al sistema de financiación y que lo hace sin victimismo ni chantaje. ¿Qué mensaje les damos si aceptamos el cupo catalán? El peor posible. Que ser eficiente te penaliza y que ser deudor te recompensa. Esto no es un incentivo fiscal, esto es un incentivo perverso que atenta contra los principios más básicos del buen gobierno. La financiación autonómica, como bien saben, no es un juego de suma cero. No se trata de que unos ganen y otros pierdan. Se trata de que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan acceso a unos servicios públicos mínimos y decentes. Y para eso hace falta un sistema común, solidario, transparente y basado en reglas claras, no en acuerdos puntuales a cambio de votos. No lo olvidemos, el modelo que se propone es políticamente destructivo, porque refuerza el bilateralismo, debilita la cohesión territorial y margina el principio de equidad horizontal entre comunidades. Porque lo que hoy se negocia con Cataluña, mañana será reclamado por otras comunidades con capacidad de presión política, abriendo la puerta a un modelo a la carta de financiación, contrario a cualquier idea moderna del Estado. Y además, ese modelo no es necesario. Cataluña no necesita un cupo. Cataluña necesita gestionar mejor los recursos que ya tiene, que no son pocos. Según FEDEA, su aportación al sistema común fue en 2021 de unos 22.800 millones, mientras que su deuda
con el Estado supera los 73.000 millones. Es decir, que por cada euro que aporta debe 3. No es un problema de lo que da, es un problema de lo que ha gastado de más. Señorías, España necesita una revisión del sistema de financiación autonómica, sí, pero no una que consagre desigualdades, sino una que refuerce la justicia, la eficiencia y la solidaridad. Una que premie, en definitiva, a quien gestiona bien, no a quien presiona mejor. El cupo catalán no es viable, no es legal, no es justo y desde luego no es el camino que debemos seguir. Y os lo dice un catalán que desde hace 1 año y medio se considera un madrileño de Barcelona. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Es el turno ahora para fijar posición, hacer observaciones o formular preguntas del señor don Ángel Alonso Bernal, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Guibernau. Bienvenido a esta comisión y muchísimas gracias por su disponibilidad a la hora de comparecer en esta Cámara. Permítame que haga una breve reflexión sobre el posicionamiento político de este grupo en el asunto que nos ocupa y que ha motivado que pidamos su comparecencia aquí. Para nosotros el llamado acuerdo bilateral de Cataluña pues es una estafa y una amenaza. Una estafa porque no estamos hablando de nada nuevo que no hayamos conocido de los intentos de los secesionistas. No refleja este acuerdo nada distinto de lo que ya trataron de impulsar con el Estatut del año 2005 y que fue, es verdad que ligeramente tachado de inconstitucional y que hubo que reformar mediante enmiendas para que se pudiese aprobar, ni recoge nada nuevo que no recogiese ya la llamada declaración unilateral de independencia. Bajo esa premisa estamos ante el intento de siempre, el intento de fracturar España, de conseguir separar Cataluña de la nación y avanzar en los objetivos de siempre de los secesionistas. Por lo tanto, son las viejas ambiciones de siempre, pero ahora con la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez. Pero además parte de otra vieja premisa ya conocida, que es una supuesta infrafinanciación de Cataluña que desde nuestra perspectiva no se produce. No tiene un problema de financiación Cataluña, lo tiene de gestión. Lo tenía de gestión y que es incapaz, después de tener la mayor presión fiscal de todas las comunidades autónomas, de tener 15 impuestos propios por ninguno que, por ejemplo, tiene la Comunidad de Madrid, de tener la mayor deuda, ha sido incapaz de prestar unos servicios públicos que respondan a la demanda de los ciudadanos, porque ha priorizado esa consecución de ensoñaciones independentistas prestando una serie de servicios para los que no tienen competencias, desde embajadas en el extranjero hasta televisiones y radios desde las que ideologizar a los ciudadanos. Por tanto, este nuevo viejo acuerdo bilateral no es más que y no puede conducir a otro sitio que no hayan llevado los intentos anteriores. Es inconstitucional, rompe la solidaridad entre los ciudadanos, entre las tierras de España, y rompe también la igualdad entre sus ciudadanos. Desde esa posición política nosotros quisimos afrontar esta comisión para que expertos en la materia, académicos, constitucionalistas y también entidades pudiesen acercarnos a las consecuencias reales que podría tener este acuerdo, y su fundación se ha caracterizado por la solvencia en los distintos documentos que ha suscrito sobre este asunto, como por ejemplo el que se titula Un análisis de la propuesta de financiación singular para Cataluña, que hemos estudiado concienzudamente, y a partir de él pues nos han surgido una serie de preguntas que quisiésemos plantearles. En su documento hacen una extrapolación de lo que podría suponer este acuerdo en términos económicos, de las cantidades que dejaría de recibir el Estado, pero también los fondos que Cataluña recibiría y que gestionaría con una agencia tributaria propia. La primera pregunta es si ese nivel de ingresos, que se calcula
Ustedes calculan que los ingresos totales recaudados en Cataluña ascienden a 52.000 millones de euros. Si una agencia propia catalana podría gestionar y tramitar tal cantidad de impuestos, o bien debería fracturar la agencia estatal y los recursos de los que ésta dispone pasar a disposición del Gobierno de la Generalitat. ¿Y qué supondría la desaparición de la Agencia Tributaria Estatal en la eficiencia de la lucha contra el fraude? Por otro lado, ustedes hacen una simulación partiendo de la realidad del cupo vasco y qué significaría en el caso de establecer bajo las mismas premisas un cupo catalán. Y en ese sentido me gustaría hacerle tres preguntas, tanto en lo referido a la pérdida de ingresos del Estado, como también la pérdida de los ingresos sobre el fondo de garantía y los efectos sobre la solidaridad territorial. Ustedes señalan textualmente, lo ha citado también aquí, que la cifra que dejaría de obtener el Estado por la aplicación de este sistema a las arcas públicas, 14.000 millones de euros, supondría el equivalente aproximado a lo que recibirían del fondo de garantía las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura. Para establecer otras comparativas, continúan en su documento, el Estado dejaría de ingresar más de lo que gasta en defensa, más del 15% del gasto público en sanidad o el 23% del gasto público total en educación. Las preguntas son obligadas. Con el sistema pactado entre el Partido Socialista y Izquierda Republicana y asumido por los gobiernos de la Generalitat y el Gobierno central, ¿se podrían seguir prestando los servicios públicos que presta el Estado en las distintas comunidades autónomas? ¿Correría en riesgo esa prestación de servicios públicos? Y también, concretamente, que le interesaría a muchos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el sistema de pensiones ya de por sí es deficitario y supone gran parte de la deuda del Estado poder acometer su viabilidad, ¿podrían seguir o correrían riesgo la prestación de esas pensiones bajo este acuerdo? En segundo lugar, si se deja de percibir lo que reciben 4 comunidades autónomas para seguir prestando los servicios públicos en esas comunidades autónomas, ¿podrían seguir prestándolo o de otra manera? Si se dejan de percibir esos ingresos y se quiere seguir prestando los mismos servicios públicos, las otras 2 comunidades que ahora mismo son aportadoras netas, que es la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares, ¿deberían hacer un esfuerzo extra para que se puedan seguir prestando los servicios públicos ante la pérdida de lo que aporta Cataluña? En cualquiera de los 2 casos, en ese extremo, si se quieren seguir prestando esos servicios y esas 2 comunidades tienen que hacer un esfuerzo mayor, o si el Estado quiere seguir prestando los mismos servicios públicos y se le quita esa recaudación, ¿tendría ello efectos sobre la presión fiscal en manera de mayores impuestos para mantener el mismo nivel de prestaciones públicas? Y hablando de presión fiscal, y ya con esto acabamos, última consideración, el acuerdo también recoge que la aportación que Cataluña haría en el caso de aprobarse este cupo catalán por los servicios que prestase el Estado en Cataluña, tendría 2 condicionantes. El primero, que tendría que ser negociado cada año entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno central. Ustedes han hablado de un abuso de las relaciones bilaterales y esto establecería una negociación bilateral cada año. Ustedes también señalan en el estudio que de esa manera lo que es el necesario elemento cohesionador y equilibrador de intereses entre todo el Estado se sustituye por una especie de trueque entre el Estado central y la Generalitat de Cataluña. Y ello llegaría a su punto más álgido en momentos de elecciones o de crisis institucionales. ¿Pueden los servicios públicos y puede la sostenibilidad de un Estado quedar al albur de una negociación anual con esa inestabilidad, con esa incertidumbre? Y la segunda condición
que establece el nuevo cupo catalán es que para hacer esa aportación el resto de comunidades autónomas tienen que hacer un esfuerzo fiscal similar al que haga Cataluña. ¿No es esto una injerencia en la autonomía fiscal de las comunidades autónomas? ¿No sería un intento de homogeneización encubierta? ¿Y cómo afectaría eso a Madrid, por ejemplo, que respecto a Cataluña no tiene ningún impuesto propio, por 15 que tiene Cataluña, como hemos dicho, o tenemos bonificado el 99% del impuesto de sucesiones para los casos más comunes, o exento el impuesto de patrimonio, o las tarifas de IRPF más bajas de las comunidades autónomas? Si resulta que tendría que igualar el esfuerzo fiscal de los madrileños al que hagan los catalanes, ¿no implicaría, por tanto, un incremento de los impuestos a los madrileños impuesto por una negociación bilateral entre el Gobierno de la Generalitat y la Administración General del Estado? Nada más, solamente volverle a agradecer su disposición para comparecer en esta Cámara. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Para contestación tiene de nuevo la palabra el señor Gibernau. Muchísimas gracias por la invitación y por las cuestiones. Contestaré de forma un poco desordenada, pero espero no dejarme nada, ¿no? La primera, hace un par de años hubiera dicho de esto que no se van a atrever. Pero visto estos últimos años, esta frase de no se van a atrever creo que ya nunca más la deberíamos decir, porque se han atrevido a cosas peores, ¿no? No encaja con un partido socialista que teóricamente abogaba por la igualdad, y creo que no es defendible desde ese prisma un sistema que precisamente premie a las comunidades o a una comunidad rica en concreto y perjudique al resto de comunidades autónomas, ¿no? Dicho esto, solo para que se haga una idea quien nos escuche, el coste para los catalanes de mantener su propia Generalitat es 2.000 euros más al año de lo que le cuestan a los madrileños mantener su comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual, ahí hay un problema de gestión muy notable, porque los servicios no son mejores en Cataluña, sino al revés, probablemente sean mucho peores, ¿no? Es un atentado también, y lo he comentado un poco de pasada en la primera intervención, a la autonomía fiscal. Es decir, es bueno para los ciudadanos que haya autonomía fiscal de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el hecho de que una comunidad, pionera como la Comunidad de Madrid haya avanzado en el tema del impuesto de sucesiones y otra serie de tributos, pues hace que precisamente por esa autonomía fiscal otras comunidades autónomas puedan también acometer estas rebajas de impuestos, que son beneficiosas para los ciudadanos, ¿no? Y también quiero destacar un hecho que es poder deflactar a la hora de pagar el IRPF estos días que muchas personas se están enfrentando a su declaración de la renta. Es una medida tremendamente justa deflactar el IRPF porque los salarios no se han adaptado a lo que han subido los precios, y que no se haga es una medida profundamente injusta, ¿no? Sobre la adopción del cuerpo de inspectores de Hacienda que pasen a una agencia tributaria catalana, esto no va a poder ser posible, o sea, no es posible jurídicamente, y los propios inspectores de Hacienda en Cataluña se han opuesto frontalmente a ello, ¿no? ¿Y cómo gestionaría una agencia tributaria este incremento de trabajo? Pues seguramente lo gestionaría mal, como se han gestionado otras muchas cosas en Cataluña, ¿no? Se sometería el hecho de instaurar este sistema a un chantaje permanente anual, que eso no hay Estado moderno que soporte un chantaje tan fuerte de tantas comunidades autónomas desde prácticamente año a año. Porque no solo eso, es decir, cada vez que se establece una negociación, una comunidad puede decir que a la de al lado le has dado más. Y esto es algo que precisamente el nacionalismo suele hacer increciendo. O sea, es decir, que si de repente otras comunidades tuviesen su financiación singular, seguramente querrían un sistema aún mejor.
Me hace gracia esto de una financiación singular, cuando en el fondo lo que quieren es una financiación superior, ¿no? O sea, porque dentro del nacionalismo lo que hay es un profundo sentimiento de superioridad, o sea, es decir, no se sienten diferentes, o sea, no hay un hecho diferencial catalán, sino lo que hay es un sentimiento de superioridad de una parte del nacionalismo, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Han sido sinceros en cierta manera, ¿no? Salía Turull hace un par de días a decir que iban a aprovechar el momento de debilidad del Estado español para poder extraer al máximo todo lo que pudieran precisamente del Estado español, ¿no? Con lo cual en ese ámbito son sinceros, ¿no? Pero no hay que olvidar que esto de financiación singular es una financiación superior, y si otras comunidades autónomas tuviesen esa financiación singular, querrían una financiación superior, ¿no? En un momento dado has hablado de la ensoñación del procés, ¿no? A mí es un término que no me gusta porque ha pasado. O sea, es decir, el golpe de Estado se ha dado y seguramente se volverá a dar. Y el problema es que lo que hagan la próxima vez, porque habrá una próxima vez, ya no es delito. Con lo cual, una de las herramientas jurídicas con las que contamos los catalanes que no éramos nacionalistas para no ser expulsados moralmente de nuestra tierra era precisamente la justicia. Y a día de hoy, el hecho de que lo que vayan a hacer, que lo harán, no sea delito, es algo muy peligroso. Y es algo que seguramente tendrá muchas más consecuencias a nivel económico. Los últimos 3 o 4 años se ha utilizado como ejemplo de que Barcelona seguía atrayendo inversión la pequeña sede de Facebook, o de un proveedor de Facebook en Barcelona, ¿no? Que ya anunció hace 2 o 3 semanas su cierre. Es decir, que es una ensoñación que ha tenido consecuencias reales, ¿no? Y al final hemos estado 10 años donde no se ha, o 12 años donde no se ha gobernado en Cataluña, y donde mucha gente, muchas familias se han roto y muchas familias han tenido que irse de otro país, ¿no? Quizá no ha habido muertes como en el País Vasco, pero las consecuencias a nivel demográfico, social, de riqueza, de futuro económico y de prosperidad para la sociedad catalana es mucho peor que antes de iniciar este proceso hacia la secesión, ¿no? Se ha hablado un momento de la excusa permanente de la infrafinanciación. Esto no es real. O sea, Cataluña aporta proporcionalmente a su tamaño, tanto en peso de PIB como en población. O sea, está prácticamente en la media. Y lo dicen las propias cuentas de la Generalitat, que en su día publicaba el propio Junqueras o el propio Andreu Mas-Colell, cuando era consejero de Economía, también reconocía que había, o sea, es decir, que el déficit o su supuesta infrafinanciación pues era relativamente pequeño, ¿no? El problema es un problema de gestión, es un problema de que se ha gestionado mal, y precisamente de los incrementos más grandes de endeudamiento de Cataluña se produjeron con el primer y segundo tripartito liderados por el Partido Socialista. O sea, es decir, que buena parte del problema que generaron pretenden solventarlo a través del dinero que nos debe la Generalitat de Cataluña a todos los españoles, salvando las distancias. Esto me recuerda al presidente del Tribunal de Hacienda que condonaba multas a determinados empresarios a cambio de mordidas, ¿no? O sea, en cierta manera tenemos a un gobierno del Partido Socialista condonando el endeudamiento que generó un gobierno socialista, o en este caso 2 gobiernos socialistas, del año 2008 al 2012, ¿no? Y es profundamente injusto, y con esto voy a acabar, que
con esta decisión, si se lleva a cabo, que yo creo que en algún sentido se avanzará porque si la legislatura tiene que aguantar 2 años más, se van a tener que hacer muchas concesiones al nacionalismo, y una de ellas, o la más importante seguramente, será avanzar, no sé en qué grado, hacia esta propuesta de financiación singular, ¿no? Pero es profundamente injusto, porque sí que va a exigir a las comunidades autónomas que sí que han llevado al día sus cuentas, que sí que han hecho los deberes, a tener que contribuir mucho más. O sea, es decir, que al final aquellas comunidades que lo han hecho mejor van a ser tratadas peor. Y esto es profundamente injusto. No lo veríamos bien en una escuela, en una clase, no lo veríamos bien en una comunidad de vecinos, ¿no? en la que un vecino que lleva muchos años sin pagar y que debe mucho, pues de repente el presidente diga, no, a este vecino hay que condonarle la deuda, hay que regalarle no sé qué. No, este señor que pague, que se ponga al día, y después ya hablaremos de un sistema de financiación que nos mejore a todos los vecinos de esta comunidad de vecinos. Pero no tiene sentido que además, si este vecino es de los más ricos del país, pues sea a la vez el que más se beneficie de un nuevo sistema de financiación que no tiene nada de justo y de solidario, ¿no? Y que, como comentaba al inicio, resquebraja este principio de igualdad de todos los españoles, porque deberían hacer frente el resto de comunidades autónomas para pagar unos servicios mejores en una comunidad autónoma a la que no van a acudir probablemente a recibir esos servicios mejores. Bien, pues reiterándole de nuevo nuestro agradecimiento, señor Gibernau, ponemos fin a su comparecencia. Insisto, y muchísimas gracias por el conocimiento transmitido a todos los madrileños. Muchas gracias. Hacemos un breve receso para el relevo de compareciente.